Defensor público y presidente del Tribunal Contencioso Electoral presentaron sus informes de labores ante el Pleno de la Asamblea. El Partido Social Cristiano presentó una demanda por inconstitucionalidad a la disposición general quinta de la Ley de Progresividad y Simplificación Tributaria. Comisión de Justicia se mantendrá en la decisión de ratificarse en el texto original del veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia con respecto a las circunscripciones territoriales electorales. Este miércoles sesionará la mesa legislativa. Este jueves, el Consejo de Administración Legislativa decidirá el futuro de los asambleístas asilados en México. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 14 de enero del 2020. Saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias, que llega a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. Tal y como se establece en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este martes autoridades de Estado presentaron sus informes anuales de labores en respuesta al control político al que están expuestos por su cargo. Al Pleno de la Legislatura asistieron el Defensor Público y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Si bien estaban 6 autoridades convocadas a la sesión, únicamente acudieron el Defensor Público y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Ángel Machuca, Defensor Público, recordó que se encuentra en funciones desde el 31 de agosto de 2018 y que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Dijo que de momento trabaja en preparar la transición para la designación de la autoridad definitiva. Controlar los actos de corrupción interna y preparar la transición hasta la designación de la autoridad definitiva. De esta manera, asumimos el firme compromiso de administrar la Defensoría Pública. Recordó que la institución requiere de una normativa acorde a su misión, por lo que pidió a los legisladores que se dé trámite al proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Comisión de Justicia. En septiembre del año 2019, en el ámbito de las iniciativas legislativas, presentamos el proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública, propuesta que busca normar la prestación de los servicios para brindar asistencia legal integral a todos los ciudadanos. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, también presentó su informe de labores correspondiente al año 2019. Explicó que el año anterior se atendieron recursos ordinarios de apelación y asuntos internos de organizaciones electorales. Indicó que en el proceso electoral anterior ingresaron 965 causas, de las cuales se resolvieron 901. Quedan 64 causas pendientes y se encuentran en ese estado porque dichas causas ingresaron para conocimiento de los jueces a partir de la segunda semana del mes de diciembre del año pasado. Expuso también las condiciones de trabajo de los jueces y precisó que actualmente la institución registra más de $1.300.000 de déficit para poder realizar con efectividad los controles en los procesos electorales. Pero viene un proceso electoral que tiene que ser enfrentado con absoluta solvencia. El tribunal pidió que se analice la posibilidad de asignarle 4.407.702 entre los dos presupuestos, el presupuesto ordinario y el presupuesto electoral. Pero el presupuesto asignado por las autoridades económicas asciende a 3.074.000. A la sesión estaban convocadas también el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, la fiscal general del Estado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y la presidenta del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, presentaron sus excusas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización avanza con la recepción de pruebas dentro del trámite del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esta tarde escuchan a los 4 consejeros del órgano electoral. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en la comisión y nos cuenta más detalles. Adelante.
Gracias, buenas tardes. La presencia de los consejeros del Consejo Nacional Electoral responde a las pruebas de oficio. Esto en el marco del trámite de juicio político que se lleva en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Cerca de 2 horas ya comparece el vicepresidente de este órgano electoral, Enrique Pita, quien ha expuesto uno a uno los casos sobre las causales que se le acusa a Atamaín. Sin embargo, él ha hecho énfasis sobre todo en la vulneración del sistema informático que dijo en su momento se denunció. Ahí expuso algunos casos que podrían haber alterado los resultados de los comicios pasados. Sin embargo, él precisó que nunca tuvo respuesta de sus denuncias. Por ejemplo, esta es un acta, yo la tengo acá, está en los documentos que ustedes tienen delante, señores. La acta 68749, Junta Receptora de Votos 05 del alcalde Salitre. Ustedes podrán mirar que el acta original tiene 49 votos para un candidato y en el recuento tiene 111 votos. ¿Cómo puede ser posible que aparezca una diferencia de esta naturaleza? 9.557 juntas receptoras del voto que tienen actas con diferentes números de sufragantes y en unos casos con diferencias de más de 100 sufragantes. Estos comentarios que yo he hecho sobre todas estas situaciones que pudimos detectar con respecto al proceso electoral y a las vulnerabilidades del sistema fueron presentadas en su oportunidad a la presidencia. Obviamente también han sido presentadas a Contraloría y a la Fiscalía, pero fueron presentadas a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Y quiero decir enfáticamente, nunca, y por tercera vez reitero en la expresión, nunca hubo ningún interés en hacer ningún tipo de investigación. Respecto de las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre que con este proceso de juicio político creo quiera tomarse el organismo, él ha desmentido. Explicó que si es que es el caso en que ella abandone la presidencia por el juicio político, él asumiría pero de manera temporal y luego tendría que convocarse nuevamente a elecciones de una autoridad de este organismo, pero con varios procesos. Tiene que subir la persona que está como primera suplente y en ese momento tiene que darse una nueva votación, de tal manera de que se nombran nuevas autoridades de la institución. Ese es el hecho. Pero para que se dé esa situación similar a la que hoy existe, tiene que haber lo que ya lo mencioné, voluntades conciliadas sobre un fin. ¿Cuál es ese fin? A mí no me gusta ese fin. Está pendiente también la comparecencia de los 3 consejeros electorales, Luis Verde Soto, José Cabrera y Estela Acero. Ellos también deberán presentar sus observaciones y sus exposiciones respecto de las 4 causales por las que se le acusa de incumplimiento de funciones a Diana Atamaín. Nosotros estaremos atentos de todo lo que sucede en el desarrollo de esta sesión. Hasta aquí el informe. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte y vamos a cambiar de tema para contarles que las plataformas digitales de movilidad como Cabify piden especificaciones en la ley de tránsito para funcionar con normalidad en el país. El asambleísta Fabricio Villamar recibió las propuestas de este sector. El objetivo es definir a las plataformas de movilidad como servicio de transporte particular. Así lo informó Marco Proaño, gerente de Cabify. Buscamos crear una movilidad con impacto en base a 5 parámetros muy especiales, en los cuales están el impulso de la economía formal, justamente con la reinserción laboral y el poder generar esta generación de autoempleo para todas las personas y emprendedores. El asambleísta Fabricio Villamar recibió la propuesta. Recordó que con la vigencia de la Ley de Simplificación Tributaria, las plataformas móviles pagarán el impuesto al valor agregado. La reforma tributaria del mes de diciembre legalizó la prestación de servicios por plataformas. Ahora lo que se requiere es establecer cuáles deberían ser las características de la prestación de estos servicios. Estamos convencidos que las plataformas deben estar domiciliadas en el país, que deben tributar el 100% de los impuestos y todo lo que genera de su operación. Según Proaño, en el país no existe una regulación específica para esas plataformas tecnológicas. Apenas un reglamento de la Agencia Nacional de Tránsito que busca implementar dichos instrumentos. Buscamos nosotros que este servicio de transporte particular sea definido
¿sí? Se ha definido como el mismo que pueda ser solamente, exclusivamente dado a través de plataformas, medios tecnológicos. La propuesta de reforma sería incluida dentro del artículo 51 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Siguiendo en esta temática, los buses de transporte público y de carga usarán dispositivos de rastreo satelital durante sus trayectos. Este es uno de los cambios que incorporó la Comisión Ocasional de Tránsito dentro del tratamiento del proyecto de reformas a la normativa. El presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, Fafo Gavilanes, confirmó que dentro del proyecto de reformas a la ley se incluye una disposición para que todos los vehículos de transporte público y de carga usen los denominados tacógrafos o sistemas de posicionamiento global. Porque necesitamos esto, porque como se ha recorrido el Ecuador, he visto personalmente que el dueño del bus saca del terminal el bus y a 1 kilómetro le da ni siquiera al chofer profesional, le da al controlador que termine el viaje. Entonces esto va a permitir tener identificado quién está como conductor. Para la aplicación de esta disposición legal, las cooperativas de transporte público y pesado deberán adaptar sus unidades de acuerdo a la tecnología, dijo Gavilanes. En este momento se está debatiendo y recuerden que siempre buscaremos la mayor objetividad para poder disminuir los accidentes de tránsito en el Ecuador. Hasta el momento la Comisión Ocasional de Tránsito avanzó en un 80% en la redacción del informe para segundo debate del proyecto de reformas. Al uso de dispositivos tecnológicos, la mesa incluyó aspectos como movilidad alterna, señalaron los legisladores Marcelo Simbaña y Freddy Alarcón. Nosotros lo que queremos es dar todas las herramientas en la reforma legal para que se puedan articular algún tipo de iniciativas como la que acabo de mencionar. Y también yo soy partícipe de que para tener licencia de moto hay que hacer un curso obligatorio. La mesa legislativa tiene una nueva prórroga de 90 días para la elaboración del informe para segundo debate, por lo que el documento estaría listo en el primer trimestre de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente, amigos, hoy en nuestro segmento de entrevistas junto al asambleísta Javier Cadena vamos a conocer cómo avanza el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito al interior de la Comisión Ocasional que justamente analiza esta temática. Javier Cadena, asambleísta por la provincia del Carchi por el Movimiento Social Conservador del Carchi. Integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Integrante de la Comisión Ocasional de Tránsito. Bien, asambleísta Cadena, bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto que esté con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de saludar al pueblo ecuatoriano y aprovechar este espacio para desear que todo sea éxitos y de consensos en este año muy difícil para el país, pero yo pienso de que con la unidad, la transparencia que debe de haber de los poderes del Estado, especialmente desde esta asamblea, podamos articular y proponer cosas interesantes que permitan paliar los graves problemas que tiene nuestra ciudadanía. Correcto. Ahora, entrando en materia asambleísta, y lo veíamos en un par de reportajes precedentes, relativos al análisis ahora mismo al interior de la Comisión Ocasional de Tránsito en torno a las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se superó el primer debate en el Pleno en su momento, la Comisión ha recogido todos estos insumos para sistematizarlos y avanzan en la construcción del informe para el segundo debate. ¿Cómo ha sido este proceso y en qué etapa nos encontramos actualmente? Bueno, sí, efectivamente, yo pienso de que en estos momentos la Asamblea Nacional debe de orientar y entregar al pueblo del Ecuador, a la ciudadanía, una reforma a la Ley de Tránsito que cobije todos los esquemas que ha planteado la sociedad civil, más aún cuando vemos de que la siniestralidad ha crecido en vez de disminuir, cuando vemos de que cerca de 2.000 personas mueren anualmente por accidentes de tránsito, o cuando sabemos de que las competencias incluso de residuales en algunos casos y las competencias que han asumido algunos gobiernos seccionales no han sido lo suficiente acogidas con la responsabilidad del caso. Por eso es de que se hizo un extenso debate con la sociedad civil para el primer proyecto del borrador que presentamos.
se ha cogido algunos insumos. Hoy estamos ya en una fase de ir ya redactando estas reformas. Tenemos avanzado cerca de un 75%. Aspiramos, hemos pedido una prórroga al Consejo Administrativo de la Legislatura de unos 60 días más. Aspiramos de que hasta finales del mes de marzo se debata ya esta ley tan importante que necesita. Prórroga necesaria, asambleísta, si me permite, en la medida en que esta comisión tiene el carácter de ocasional, es decir, tiene un tiempo de vida establecido y en el tiempo que se le asignó todavía no han culminado precisamente con esta tarea de reformar la norma. Sí, precisamente porque se ha abierto tanto el debate, se ha escuchado a la sociedad civil, a los gremios, e incluso el debate en el Pleno, hubieron más de 75 intervenciones de legisladores en donde proponían, hay como cerca de 23 proyectos de ley que se han presentado en este sentido, hemos tabulado, ha sido un trabajo fuerte. Permítame decirle que incluso una falta de sincronización o de planificación de parte de la comisión también nos ha conllevado a tener cierta demora, pero en todo caso hay el ambiente de cada uno de los legisladores que integramos para seguir trabajando. Estamos sesionando desde hace un mes a partir de las 6:30 de la mañana, hoy a las 7 de la mañana, mañana también sesionamos la comisión y aspiramos, personalmente, que en 30 días tengamos ya presentado a la presidencia de la Asamblea ya el informe final para que en esos 30 días se vea el momento oportuno para iniciar el debate, el segundo debate. Para ir profundizando en los temas, asambleísta Cadena, en esencia, en líneas gruesas si se quiere, ¿qué nos dejó el primer debate y los aportes correspondientes que ahora mismo son motivo de análisis por la comisión? Bueno, yo creo que lo grueso en el primer debate, primero, es de que hay esquemas y puntos polarizantes en el sentido sobre el tema de puntos en las licencias. Hay gremios como los de la transportación pesada, el transporte interprovincial, que solicitaban de que se elimine esta calificación de puntos en las licencias. Hay temas, por ejemplo, gruesos en el sentido de que las personas no pueden hacer la capacitación de 6 meses y puedan conducir un vehículo que ha llevado a que existan accidentes de tránsito. Mire, en la comisión nosotros no estamos descubriendo nada extraño, no estamos descubriendo el agua tibia. Estamos acogiendo de que vaya la capacitación para que una persona, un chofer profesional e incluso un sportman tenga por lo menos 2 años de capacitación y vaya canjeándose la licencia para el manejo en las diferentes modalidades conforme a la experticia que va haciendo. ¿Y de manera progresiva? De manera progresiva, como es lo lógico, porque mire, los accidentes que ha existido donde han fallecido muchas personas ha sido de que jóvenes de 18, 19 años que han estado 6 meses en un curso de conducción no tienen la experticia necesaria y por eso es lo que se han ocasionado estos accidentes. Estamos pidiendo de que incluso para el canje de cada tipo de licencia sea cada 2 años, previo el curso correspondiente, la capacitación, que acredite su conocimiento. Y por eso es algo importante que estamos acogiendo. Segundo, de que una ley de tránsito no puede ser recaudatoria, poner los sistemas móviles en el sentido, las carreteras, los gobiernos seccionales, a discrecionalidad de cada municipio. Sino que debe ser preventiva la norma. Debe de ser preventiva y educativa, por eso estamos planteando de que se dé como una materia en la malla curricular, en las escuelas, en los colegios, desde los primeros años de educación inicial, la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. ¿Este sería un tema que se acoja en efecto en el informe correspondiente? Está ya redactado en ese sentido, se ha acogido, estamos haciendo algunas observaciones que son muy importantes para poder solventar este tema. Mire, a finales del año nosotros vimos lastimosamente de que se dieron muchos accidentes de tránsito que cobraron vidas humanas. El tema de sanción a la operadora, ¿por qué tiempo, bajo qué trámites administrativos? Los temas de establecer frecuencias por la Agencia Nacional de Tránsito, sin los estudios correspondientes. Hoy estamos fortaleciendo para que no sea un director o un departamento tal, sino que sea el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo Municipal en pleno, no un alcalde, el que otorgue estos permisos previo a los estudios de factibilidad. ¿Qué ha pasado en muchas partes del país? Un alcalde o un candidato a alcalde por temas políticos va y ofrece
la legalización de muchas operadoras de transporte. Eso no puede seguir siendo. El tema de transporte debe de ser un tema técnico y no político. Seguimos hablando, asambleísta, de que está latente los altos índices de siniestralidad causados precisamente por aspectos como el exceso de velocidad y demás. Al respecto, y recientemente la comisión, entre el análisis que ha realizado, ha sugerido el tema de la utilización de los dispositivos electrónicos precisamente para evitar el incremento de estos índices. Precisamente. En las unidades de transporte. El día de hoy tratamos el tema sobre los aspectos tecnológicos que debe de consistir. Por unanimidad se aprobó en la comisión de que al menos el transporte interprovincial, el transporte público, debe tener el tacógrafo, debe de tener el tacógrafo que permita controlar a la unidad, al conductor, cuando se estaciona, dónde se estaciona. Justamente, ¿cómo funciona este tema? El tema de que deben de ser incorporados estos sistemas tecnológicos en todas y cada una de las unidades, de que deben de estar estos tacógrafos anclados al sistema del ECU 911 o la Agencia Nacional de Tránsito debe de crear un sistema de cómputo que le permita tener la operatividad y le permita tener el control de todas las unidades de tránsito, dónde se estacionan, dónde reciben pasajeros, a qué velocidad van. Entonces, eso como pasa en los países desarrollados ha permitido de que no exista tanta siniestralidad. El exceso de velocidad, que ha sido una de las causas para que incluso un transporte interprovincial excede velocidad, ya debe ser llamado inmediatamente desde el centro de operaciones, ser llamado y ser sancionado en caso de ser necesario para que pueda cumplir con lo que dispone este tema dentro de la ley. Al respecto, por ejemplo, ¿qué ha manifestado la Autoridad de Tránsito sobre esta iniciativa? Mire, yo pienso de que nosotros debemos dar muestras de un desprendimiento y de acoger una ley que le permita, no a la autoridad de tránsito, sino al país en su momento, porque permítame decirle de que los hombres somos pasajeros, la autoridad es pasajera, las instituciones son las que deben de estar. Y en este momento, quien regenta el tránsito, el Ministerio de Obras Públicas a través de la ANT y la desconcentración en los municipios, no ha habido tal coordinación técnica para poderle brindar al país un sofisticado sistema de transportación. Sí, correcto. Mi pregunta iba también en el sentido de que toda la implementación de un sistema como este demanda de inversión, recursos y demás. ¿Sobre eso qué se ha dicho? Mire, nosotros estamos proponiendo de que incluso dentro de la matriculación vehicular se revisen los parámetros para estos equipos tecnológicos son necesarios para controlar. Es una situación de articular ya una vez de que esté la ley dentro de la reglamentación para que ciertas operadoras se encarguen de establecer este servicio. Hoy por hoy el transporte pesado tiene GPS que no les importa mucho y que controlan a nivel de toda Sudamérica y no es un sistema costoso. El tema es de que se transparente, se haga concursos públicos abiertos y transparentes en ese sentido, porque aquí no vamos a permitir que se haga el agosto de ninguna empresa en ningún sentido. Por eso es de que estamos fortaleciendo los controles también en la Agencia Nacional de Tránsito, para que estas decisiones no lo tome una sola persona, sino que sea tomado por ese cuerpo colegiado que es el directorio en pleno de esta agencia. Correcto. Y de otro lado, asambleísta Cadena, también destacar que en esta misma jornada se formalizó, si se quiere, la entrega de una propuesta de regulación del servicio de transporte a través de aplicativos móviles. Una discusión que no es nueva, que la hemos tenido a lo largo de estos últimos años, se ha insistido en el tema y quienes no están de acuerdo en que se permita precisamente la operación de estas empresas a través de estos aplicativos móviles. ¿Cuál sería la posición en este caso de la comisión que analiza estas reformas a la ley? Un tema, efectivamente, hoy en la mañana recibimos a algunos representantes de Cabify para establecer ciertos planteamientos, un tema que nos preocupa. Primero porque, si bien es cierto, es un tema que debe de conllevar a la seguridad, al ordenamiento del tránsito, no podemos dejar a la deriva y desde el punto de vista personal la organización que viene existiendo en el taxismo ecuatoriano. Hoy por hoy se quieren hacer ciertos negocios y hay denuncias de que la gente quiere vender sus puestos, sus cupos de taxis para implementar unidades de Cabify. El día de mañana, si lo dejamos suelto este tema,
media población en la ciudad de Quito va a estar haciendo Cabify o alguna plataforma digital, lo cual debe de ser tomado con mucha seriedad. ¿Usted se pondría a esta iniciativa? Mire, yo tengo, le voy a plantear un tema en el sentido de que se debe de analizar bien estas plataformas digitales. A mí me gustaría de que se haga una organización global. Mire, el taxismo aquí en el Ecuador no es de que defienda el corporativismo de ninguna naturaleza, pero ¿dónde queda la organización como tal del transporte? Mire, en Colombia acaban de expulsar. Así es. Acaban de expulsar en ese sentido. En España tienen problemas por estas plataformas digitales. Hay denuncias incluso sobre seguridad en este tema, lo que ha conllevado que se hagan plataformas digitales en las operadoras de cooperativas de taxi establecidas legalmente en el país. O sea, yo pienso que cuando hay un contrapunteo, cada uno tiene que tomar las decisiones necesarias y brindar un mejor servicio. Lo que conlleve esta reforma a la ley de tránsito debe de ser tener seguridad vial y un servicio de calidad y seguridad ante la ciudadanía. A eso es lo que nosotros propendemos. ¿Cómo está actualmente el análisis, y con eso cierro este punto, asambleísta, cómo está actualmente el análisis al interior de la comisión? ¿Existiría o no el consenso eventual para dar paso a la regularización de este punto? No, yo pienso de que en este momento no existe, tenemos que hacer un debate más amplio. Muchas veces ha habido sesiones que no podemos avanzar más que 1 o 2 artículos porque se ha ampliado el debate en esos sentidos. El tema de los puntos también es otro tema álgido que no podemos finiquitar ni establecer. Hemos pedido asesoramiento de personas expertas en la materia de la academia que orienten sobre estos temas. El debate se ha abierto, pero créame de que hoy en la mañana, cuando se exponía sobre estos temas, hubo cierto malestar dentro del interior de la comisión. Mañana tenemos que tratar el articulado y yo pienso que no se puede dejar abierta una ventana porque el día de mañana puede ser peligroso de que todas estas empresas se vayan expandiendo y media ciudad esté en el sistema de Cabify. No puede ser así. O sea, mire, necesitamos ordenar, necesitamos exigir incluso al taxismo de que tengan un mejor servicio, que tengan mayor seguridad en el tema cuando la delincuencia campea en estos momentos. La inseguridad es fatal en el sector del transporte. A eso tenemos que propender, sin defender a nadie, sin satanizar los temas y prestos al debate, pero bajo esa orientación. Yo lo que veo es de que muchas veces hay intenciones de grupos que quieren hacer su negociado o hacer su empresa a costilla y beneficio de ciertas personas y el día de mañana cautizar el tema del transporte. Correcto, asambleísta Cadena. Con esto concluyo. 60 días más de prórroga que debe ser todavía autorizado por el Consejo de Administración Legislativa CAL para el funcionamiento de una comisión cuyo trabajo inició o era relativo específicamente a coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Tránsito. Evidentemente, este trabajo se amplió, se analiza una reforma integral a esta normativa. ¿Cuándo tentativamente ustedes esperan ya contar con este informe para segundo debate y su posterior discusión en el Pleno? Sí, efectivamente, como le comentaba fuera de cámaras, yo aspiro de que hasta finales del mes de febrero tengamos presentado a la presidencia de la Asamblea. Más allá, yo pienso de que la Asamblea Nacional debe de debatirle este importante tema hasta en el mes de marzo. Ya estamos en un año preelectoral que no quisiera de que se manche una ley tan importante por intereses políticos o politiqueros de ninguna persona o de ningún grupo, y que a la par también esté trabajando la Comisión de Justicia, porque no olvidemos de que una ley de tránsito sin la revisión en el capítulo de las sanciones y contravenciones sin delitos de tránsito establecidos en el COIP no serviría de mayor cosa. La gente aspira de que sea una ley educativa no recaudadora, pero si las multas y las sanciones están impuestas en el COIP, tiene que hacerse las reformas correspondientes y para eso también estamos trabajando a par y esperamos tener una articulación con la Mesa de Justicia que conoce este tema. Perfecto, asambleísta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La presencia del asambleísta Javier Cadena, quien integra la comisión ocasional que al momento analiza este proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Y en más noticias, amigos, asambleístas del Partido Social Cristiano y aliados presentaron una demanda por inconstitucionalidad a la disposición general quinta de la Ley de Progresividad Tributaria por considerarla atentatoria contra la seguridad jurídica y legal.
Sin embargo, la mayoría de integrantes de la Comisión del Régimen Económico que tramitó esta iniciativa considera que con el pronunciamiento de la Asamblea Nacional el pasado 30 de diciembre, esta demanda no procedería. La demanda por inconstitucionalidad a la disposición general quinta de la Ley de Progresividad Tributaria comprende de dos aspectos para el Partido Social Cristiano y aliados. La primera es sobre el fondo y la forma de esta disposición, que a su criterio atentaría contra el régimen simplificado para microempresas y los dividendos para extranjeros. Y la segunda sobre el mecanismo de aprobación de la ley resuelto por la Asamblea Nacional el 30 de diciembre. El asambleísta Vicente Tayano dice que no se cumplieron los plazos legales ni constitucionales para que opere el allanamiento tácito. Y obviamente rechazamos el procedimiento violatorio a la Constitución de la Asamblea Nacional, quien obviamente atropellando todo procedimiento legislativo y fundamentalmente y respetando norma constitucional, se inventó una nueva forma de entrada en vigencia de la ley. Sobre esto, el presidente de la Comisión del Régimen Económico, quien actuó como ponente de esta ley, Daniel Mendoza, cree que el Partido Social Cristiano está en su derecho de presentar esta denuncia. Sin embargo, dice que el Parlamento cumplió con el debido proceso, razón por la cual la ley ya fue promulgada a partir de este año. Por lo tanto, la Corte deberá hacer su análisis. Creo firmemente que hemos cumplido como legislativo y creo firmemente que las familias ecuatorianas están recibiendo los beneficios. A partir de este año tenemos una estabilidad fiscal mayor, tenemos beneficios e incentivos para sectores importantes de la población y eso es gracias a la promulgación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Criterio compartido por parte de Luis Pachala. Nosotros hemos actuado facilitando una ley en donde quienes más tienen, más paguen. Y Gabriela Larreategui, que a pesar de que cree que el mecanismo de allanamiento no fue el correcto, considera que el contenido de la ley cumplió con el objetivo y la decisión de la Corte no cambiará eso. Pero es una disposición que al haber entrado publicada la ley el 31 de diciembre, ya no tiene mayor efecto en su aplicación, entonces no le va a afectar a la ley. Desde el 1 de enero, la Ley de Progresividad y Simplificación Tributaria está en vigencia. A esta demanda se sumará la que presentará la Cámara de Comercio de Quito este miércoles a las 9 de la mañana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Yupachani mashibel kisanchi shinami kan ayukuna ñukunchi ñami kaypikanchi kashna kichwa shimipi willaykunata kikinkunaman chayachingapaj. Informe labores autoridades kay llaqtapi kashna hatun llaqta llankana wasikunata pusha runakuna imami kashna kay kutin imaka kay ley orgánica de la función legislativa hatun kamachi rikuchishkata paktashpa watan paykunapaj llankaykuna imaya paktashka imata kay mama llaqta tandanakuy ukupi Huillanaman chayamunkuna. Kay kutinmin kaymanka chayamurkakuna defensor público shinallati kay presidente del Tribunal Contencioso Electoral runakuna. Shinapash kashna kay shukti ayukuna runapushakuna imaka mana shamunata ushanchik nishpami willaykuna imata kachashka karkan. Comisión Fiscalización Shinallati kashna kay mingarishka uku imapimi astawan kay kutin imaka kay juicio político ñawinchi kuna imapi kashna willaykuna tachaskishpa katikun kay kutin mi kashna kay Consejo Nacional Electoral hatun tananakuy pushak imata taripaykuna ñawinchi kuna imata kallarishka kan Shinallati kashna kay chishi kunan punlla chishi imallatikmi kay pika kashna kay consejeros del órgano electoral hatun tandanakuypi chusku rimarik runakuna imata kaypika imaya yachashkata taripashpa uyarkakuna. Regulación plataformas móviles Shinallati kashna kay kutin imami kay hatun ley de tránsito kamachi ima mushuyachipi llankakunkuna shinapash kay kutin imaka kay kabifay kashna karu manta uyachik rikuchik llankaykuna imata kaypi imashina paktana imashina kashna manukulkikuna imata chayachina mikan chaytami ñukunchika achikllata sakichun mañakunchik nishpami kay hatun tananakuyta pushak runa imaka kaypika willachishpa mañashpa sakirka. Shinapash Fabricio Villamar runa imami kay hatun chaskina imataka kashna chaskishpa ñawpakman katirka.
Demanda ley progresividad tributaria, Shinayati Kaikutin Imami, Kasna Kai ley de progresividad tributaria, Hatun Kamachi Ima, Kasna Manapakta Rurarishka Kan, Nishpa Shu Hatun Huchachi Imata, Kaipika Churashka Kunakarka, Partido Social Cristiano, Shinayati Shukti Wanguripi, Kimirishka Apukuna Imapash. Shinapash Kai régimen económico Mingarishka Uku Imapika, Kasna Kai Hatun Mañaikuna Imaka, Manapakta Shinamirikurin, Kaipitukui Kasna ñukunchik rikushka takatishpami llankarkanchik nishpami chimbapurar kunkuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información. El Consejo de Administración Legislativa analizará este jueves la propuesta del asambleísta Fabricio Villamar para que el Pleno declare el abandono del cargo de los legisladores Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y el alterno Fernando Molina, quienes se encuentran asilados en México. La asambleísta Cristina Reyes, integrante del CAL, sostuvo que la ley de la función legislativa no contempla la figura de abandono del cargo, por lo que la propuesta de Villamar no tendría asidero legal. Reyes es partidaria de la moción del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, para principalizar definitivamente a los alternos de los legisladores asilados. Para cesar en funciones a un legislador, para que pierda su calidad como legislador, hay únicamente algunas causales contempladas expresamente, entre esas la muerte, una sentencia ejecutoriada, un proceso como lo contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa que ha hecho perder la calidad de legisladores a otros en otras ocasiones. Entonces están taxativamente enumerados. Estas son cosas sui generis que desde la parte administrativa nos ha tocado tomar resoluciones en función de titularizar a los suplentes y de que ellos pasen a percibir los beneficios de una remuneración y de los aportes al Seguro Social. Esto implica... Ellos mismos se incriminaron. No tienen un impedimento para venir a trabajar. Sin embargo, obviamente hay figuras del derecho internacional que ya participan en este juego. México les ha concedido refugio, la Cancillería les ha facilitado su salida para que ellas puedan gozar de un asilo diplomático, de un asilo político, que también es otra figura del derecho internacional. El proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa es uno de los temas prioritarios de la Asamblea Nacional para este 2020. El documento está pendiente de aprobación para segundo debate al interior de la Comisión de Justicia. Los ejes de la propuesta versan sobre las sanciones administrativas a los asambleístas, los plazos sobre los procesos de fiscalización, el Comité de Ética Legislativo y la potestad de los ponentes respecto de los informes sobre los proyectos de ley. En febrero de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional superó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. A partir de la fecha, han llegado más de 13 proyectos a la Comisión de Justicia para reformar la normativa. Por esto y por temas de coyuntura no se han aprobado las reformas, dice el vicepresidente César Solórzano. En lo personal he creído que esta es una de las prioridades que debe tener la Asamblea Nacional. Siempre lo he dicho, lo he repetido y lo voy a seguir diciendo. Tenemos que haber trabajado de manera paralela, conjuntamente con los económicos urgentes y con el presupuesto, con todo lo que se nos vino el año anterior, la reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De igual forma piensa el asambleísta Esteban Torres. Él dice que la Comisión de Justicia no aprueba el informe para segundo debate porque han potenciado el trabajo en proyectos de ley urgente como el Código de la Democracia. Bueno, yo creo que la coyuntura de otros proyectos que han tenido que ser evacuados de forma más rápida ha diluido un poco las reformas, pero las reformas son necesarias precisamente para que no hayan errores, para que se mejore la gestión legislativa. Este 2020 este proyecto será prioridad para la Comisión, así lo manifiesta el legislador Franklin Samaniego, pues debe estar reformada esta ley para que en 2021 los nuevos parlamentarios cuenten con una norma sin vacíos legales como la actual. Me parece que hay un aporte sustancial en relación a los temas éticos y fundamentalmente de transparencia en la gestión de los asambleístas. Sobre los puntos a reformar, explica el asambleísta Raúl Tello, quien también ha presentado propuestas a la norma. Yo considero además que en el tema de fiscalización, los informes, sean de archivo o sean de
de censura y destitución de un funcionario deban de llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. A pesar de que la norma que regula la función legislativa sea reformada y subsane los vacíos legales, Mae Montaño cree que también se trata de voluntad política y responsabilidad social. Acciones correctivas, pero la ley también tiene que orientarse a acciones que sean preventivas y otras que sean, que la gente sienta que si comete un error va a tener una sanción. Este mes la Comisión de Justicia analizará y votará el informe para segundo debate de este proyecto de reformas, para que pueda ser tratado en el Pleno del Parlamento hasta febrero de este año. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Justicia insiste en mantener el texto original del artículo 150 del proyecto de reformas al Código de la Democracia observado por el Ejecutivo. Según los comisionados, la eliminación de distritos electorales afectaría el derecho de representación. La decisión será tomada por la Comisión de Justicia este miércoles, al ratificarse en el texto original sobre el veto del Ejecutivo, con respecto al artículo 150, inciso segundo, que propone la eliminación de los distritos provinciales electorales. El primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, así lo confirmó. La presidenta lo ha dicho, va a allanarse a 8 objeciones presentadas por el Ejecutivo y lamentablemente no podemos hacer nada con lo remitido por el Ejecutivo respecto al 150 de las circunscripciones electorales. Sin bandera política, los integrantes de la Mesa de Justicia coincidieron en no dar paso a la propuesta del Ejecutivo. Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, explicó cuáles serán los argumentos que sustentarán esta decisión. Por unanimidad se rechazó el veto planteado por el Ejecutivo, pues lo que se planteó fue la ratificación del texto aprobado por la Asamblea Nacional por 3 razones. Primera, por el tema constitucional. El presidente de la República tiene prohibición expresa de incluir un nuevo texto que no haya sido tratado por la Asamblea Nacional. En segundo lugar, existe un error al consignarse el veto cuando se habla del segundo inciso del artículo 150 y el artículo 150 tiene 4 numerales, no tiene incisos, porque este tema, como digo, no ha sido tratado, fue nuevamente evacuado por la comisión. Con esto coincidió Vicente Almeida, de las filas del Partido Social Cristiano. Reiteró las ventajas de mantener las circunscripciones electorales. Nosotros como Bloque Social Cristiano vamos a impulsar que se mantengan las circunscripciones. Creemos que es un justo derecho de la ciudadanía el poder tener a sus representantes por distrito, lo cual hace que la democracia y la defensa por los verdaderos intereses de los ciudadanos sea más participativa. En lo que sí hay dudas es si contarán con los votos en el Pleno. Por lo menos la comisión está integrada por Alianza País, está integrado por Social Cristianos, nosotros la Revolución Ciudadana, está integrado por Independientes, está integrado por Suma, está integrado por el BIN y por unanimidad se planteó esta posición. Aspiro yo que esa unanimidad se plantee también en el Pleno de la Asamblea Nacional. En cifras, en los comicios del 2013 se aplicó por primera vez las circunscripciones en Guayas, Pichincha y Manabí. Las 2 primeras provincias fueron divididas en 4 distritos, la tercera en 2. En las seccionales del 2014 se implementó para 13 municipios: Guayaquil, Milagro, Durán, Quito, Portoviejo, Manta, Quevedo, Machala, Santo Domingo, Esmeraldas, Riobamba, Cuenca y Loja. Mariela Logroño, TVL Noticias. ¿Cuáles son los beneficios del proyecto de ley de emprendimiento e innovación para el sector educativo? Nuestra compañera Mariela Logroño nos cuenta los alcances de esta norma, que está pendiente de pronunciamiento por parte del Ejecutivo. Esta propuesta, entre otros aspectos, contempla la modificación de la malla curricular con contenidos para el desarrollo de los emprendimientos. La Asamblea Nacional a inicios de año aprobó el proyecto de ley de emprendimiento e innovación que aborda varios ejes, entre ellos la educación y el emprendimiento. Para ello plantea modificaciones en el sistema educativo, como la implementación en la malla curricular de contenidos que permitan el desarrollo de futuros emprendedores, que en esta ocasión son los jóvenes. Les contamos más en el siguiente reportaje. El proyecto de ley de emprendimiento, que al momento reposa en la Presidencia de la República para su sanción favorable o veto, contiene varios puntos que no solo buscan beneficiar a los emprendedores, sino a los futuros que empiezan a formarse desde las aulas. La legisladora Noralma Zambrano, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea, califica de acertada la iniciativa, pues con ello los jóvenes aportarán con ideas para proyectos innovadores. Se transversaliza el emprendimiento en todos los niveles de la educación básica y el bachillerato, porque es perfectamente factible, dado que los jóvenes desde
y los niños desde pequeños deben aprender a ser emprendedores. Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, velarán porque en educación secundaria y de tercer nivel se establezcan mallas curriculares que incluyan contenidos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. El primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, destacó las ventajas de esta iniciativa. Yo creo que el país requería una normativa la cual le permita a los emprendedores crecer de manera inmediata y tener todo el apoyo necesario, también económico, como las facilidades para poder crear una empresa. La base para un emprendimiento está en la capacitación, fuentes de financiamiento, pero además mercados para las propuestas. Silvia Salgado, también de la Mesa de Educación, observó que esta visión ha dado buenos resultados en otros países de la región, que creen en los jóvenes y sus emprendimientos. Se pone en las manos la inquietud que tienen los jóvenes de acceder a la tecnología, de crear, que es lo más importante, y de generar un autoempleo. Esto, si se logra conectar, tendrá buenos resultados. En el proyecto de ley para el sector educativo constan estos temas: de la formación en habilidades técnicas y blandas, educación comunitaria emprendedora, opción de trabajo de titulación, espacios para la difusión y promoción de emprendimientos en establecimientos educativos, el emprendimiento y la innovación en enseñanza universitaria. Cabe destacar que el pasado 7 de enero, por unanimidad del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó el proyecto de ley de emprendimiento e innovación. El Ejecutivo tiene 30 días para allanarse o vetar la normativa. Luego el Parlamento podrá allanarse al veto o rectificarse en el texto sugerido. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y en otro orden de la información, amigos, vamos con temas un poco más locales, y es que en diciembre pasado se registró un socavón que inhabilitó el paso en el puente, en este caso sobre el río Machángara, en la ciudad de Quito por al menos 30 días. Estaríamos próximos a la reapertura precisamente de este paso y vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas sobre las acciones ejecutadas con nuestro invitado, Francisco Ruiz. Francisco Ruiz, ingeniero ambiental, magíster en geoinformática y recursos naturales, líder de proyectos de adopción y transferencia tecnológica, director de gestión de riesgos de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Francisco, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía y poder informarles cuál es el estado actual y las acciones que llevamos adelante. Justamente, ¿cuáles han sido estas acciones emprendidas luego de este hecho que, como dijimos, se registró el pasado mes de diciembre en el sector de La Recoleta, aquí en la capital? Bueno, enseguida de que se notificó esta emergencia, todos los estamentos municipales se activaron y, de acuerdo a sus competencias, realizaron un plan de acción que está pronto a culminar. En este caso, la Secretaría de Seguridad, EMAP, EMOPS, el Instituto Municipal de Patrimonio establecieron un plan de acción, lo llevó adelante EMOP y también el Instituto de Patrimonio. Se identificaron algunas actividades, entre esas algunos trabajos en las bases del puente, en la estructura interna, adicional algo en las partes aledañas para asegurar que la estructura del puente se mantenga y siga siendo paso o una arteria vital para el transporte de la ciudad. Cabe destacar que lo que provocó precisamente este hundimiento de la base del puente fue el desvío del cauce del río. Sí, se identificó al siguiente día, luego de la notificación de la emergencia, que en vista de las lluvias que estaba soportando la ciudad, una de las bases del puente estaba socavada y que obviamente tenía que ser intervenida. Desde la noche anterior, cuando se notificó el evento, se dispuso la restricción vehicular, pero la peatonal sí. Sabemos que hay ahí escuelas, está el Ministerio de Defensa, es un punto, es una arteria importante de la ciudadanía para trasladarse hacia tanto el centro como el sur. Esa fue una de las medidas que se estableció, en este caso la restricción vehicular. Se colocaron vallas, señalización para que la ciudadanía pueda transitar por ahí y no tener mayores inconvenientes.
Bueno, se continuó con los trabajos y según el cronograma que establecido en MOP, ya está por culminar. ¿No hubo afectaciones en viviendas aledañas? No hubo ningún tipo de accidente asociado al evento, tanto vehicular como de la ciudadanía, no se reportó ningún accidente. Con todo esto estaríamos, a propósito de estas acciones emprendidas, próximos a la reapertura del paso. Sí, entendemos que eso será notificado, en este caso por la empresa metropolitana de obras públicas. Se tiene también algunas actividades por parte de patrimonio municipal, en donde ya entendemos pronto se nos notificará. Ahora, usted hacía referencia a que esto un poco se debió también a la época invernal, estas fuertes lluvias que se registraron en la capital justamente por esa época. Y aquí nos remontamos un poco a la tarea también que se emprende desde la institución de la cual usted forma parte y todo este plan de prevención y respuesta para la época lluviosa. Muchos dirán, bueno, esto no tendría tanto asidero en estos momentos cuando en la capital sobre todo se registran altos niveles de radiación solar y demás. Como que la temporada ha cambiado un poco, sin embargo, esto está vigente y esto es importante darlo a conocer a la ciudadanía. Así es completamente vigente. Sabemos que a lo largo del año tenemos algunas épocas estacionales que sí son diferenciadas. La época lluviosa, como la que pasamos del mes de diciembre, es identificada y obviamente tenemos reportes de emergencia, por ejemplo, desde el mes de septiembre a la fecha, son 123 eventos que se han notificado a través del ECU 911. El ECU 911 es la forma a la cual la ciudadanía debe acceder para notificar cualquier evento o emergencia. Decía que son 123 eventos registrados desde septiembre a la fecha. ¿Qué otros datos arroja precisamente estas estadísticas? Bueno, dentro de estos fenómenos se notifican lo que son inundaciones, movimientos en masa y colapsos estructurales. Esto asimismo dentro de la distribución de la ciudad en las diferentes administraciones zonales son como Calderón, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo. En La Delicia, por ejemplo, tenemos un mayor número de movimientos en masa, también en Manuela Sáenz y en Tumbaco. En cuanto a lo que es inundaciones, un registro en las zonas de Calderón, que son un poco o han sido con un número mayor de afectaciones. ¿Qué implica ahora todo este plan de prevención? Entendemos, y lo decíamos antes de esta entrevista, se actualiza permanentemente, ahí hay el aporte de las distintas entidades que justamente forman parte del municipio de Quito. ¿Qué es lo que se contempla dentro del plan? Bueno, el plan lo que establece es primeramente una identificación de estas zonas. Hay una estadística de varios años la que nos permite identificar diferentes áreas. Tenemos 78 zonas con recurrencia de inundaciones, 77 zonas con recurrencia de movimientos en masa. El análisis de la información permite establecer una estrategia y una ubicación. Esta información es evaluada por los diferentes estamentos municipales para establecer las estrategias, ya que la ciudad tiene diferente configuración, tenemos las poblaciones que están expuestas a sí mismos son distintas. Es así que se identifican las áreas de mayor problemática para que, por ejemplo, en el caso de las administraciones zonales, puedan establecer y priorizar sus acciones de mitigación. Con maquinaria, estas áreas pueden ser atendidas, establecer y también centralizar o focalizar recursos económicos para que puedan ser, de alguna manera, establecer estas medidas de mitigación antes de que la época invernal afecte. Para finalizar, Francisco, cuando hablamos de todas estas medidas de prevención, inmediatamente nos remontamos a este mensaje que se da de manera recurrente a los ciudadanos y es no contaminar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la basura acumulada en sumideros? Todo esto genera complicaciones al final del día cuando nos encontramos o nos enfrentamos a la época lluviosa. ¿Ahí qué recomendaciones dejar? Sí, es verdad. La población también tiene que realizar diferentes actividades, tiene su parte dentro del mantenimiento de las áreas por donde habita.
Por ejemplo, cuando hay una mala disposición de desechos, estos son arrastrados por el agua y se depositan en los cursos naturales, como son las quebradas. Cuando existe asimismo basura que está en la calle, estas taponan las alcantarillas y tenemos fenómenos de inundación en áreas o en depresiones en donde también hay población que está afectada. Hay sitios también que son más vulnerables, como son, por ejemplo, asentamientos ilegales. Entonces, todo es una combinación de factores que hacen que la población o cierta población sea más vulnerable a otra, ya que por un lado puede ser que no tenga la suficiente capacidad o los sistemas de drenaje no tienen la suficiente capacidad para evacuar el agua, las construcciones de sí mismo no tienen un estándar adecuado o son, como decía, ilegales. De ahí la necesidad entonces de la corresponsabilidad ciudadana. Desde luego, la ciudadanía también debe colaborar, debe tener buenas prácticas dentro de su vivienda y en los alrededores para que tengamos un Quito seguro otra vez. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Muchas gracias a ustedes. Ha sido la presencia de Francisco Ruiz, director de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Y en más noticias, amigos, les contamos que las Fuerzas Armadas tendrán competencia en la seguridad ciudadana según el nuevo proyecto de Código de Seguridad. La mesa legislativa empezó con la redacción del borrador del informe de cada uno de los 4 libros. Las manifestaciones de octubre pasado dejaron en evidencia la poca reacción de la Policía Nacional. Para el asambleísta René Yandún, integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, esa nula reacción provocó que las Fuerzas Armadas brinden su contingente. Que no hubo un solo frente. Los frentes se multiplicaron a lo mejor por 20 y en cada provincia hubieron frentes, lo que quiere decir que la policía no se alcanza a dar cobertura a todos los levantamientos que se dan simultáneamente en el país. Por tanto, allí tiene que entrar las Fuerzas Armadas. La Comisión de Relaciones Internacionales empezó con la redacción de cada uno de los libros que conforman el proyecto de Código de Seguridad. Para ello se dividieron en 4 subcomisiones legislativas. Dentro de las reformas, se busca dotar nuevas competencias a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana, dijo Yandún. Y por eso el punto neutral de esto es el apoyo que tiene que brindar Fuerzas Armadas en diferentes circunstancias a la policía, especialmente en 2. La primera, cuando son circunstancias eventuales, excepcionales, que necesariamente tiene que apoyar inmediatamente a las Fuerzas Armadas. Y la otra ya es lo planificado, que ya entraría bajo el estado de excepción. Según el cronograma de trabajo, hasta el 12 de febrero cada una de las subcomisiones legislativas entregará sus aportes a los 4 libros. Tras ello empezará la redacción del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.